Capítulo V. Empiezo a escribir un diario. Nombre que doy a la isla. Recursos para construir herramientas y utensilios. Modo de suplir la luz que me falta. Conclusión de mi morada. Extraño descubrimiento de 12 espigas de cebada. Temblor de tierra y espanto que me causa. Después de vencidas todas mis debilidades, y que me instalé en mi habitación, habiendo construido lo mejor que pude una mesa y una silla, fue cuando empecé a escribir el diario, del cual daré una copia, aun cuando sea una repetición de lo referido ya, continuándolo todo el tiempo que me duró la tinta. El diario, 30 de septiembre de 1659. Yo, pobre Robinson Crusoe, después del naufragio del buque en que iba, soy arrojado a esta isla, a la cual doy el nombre de isla de la desesperación. Toda la tripulación pereció, y aun yo mismo me encontré en la playa, casi moribundo. Pasé el resto del día lamentándome de la triste situación en que me veía, falto de alimentos, de asilo, de vestidos, de armas, y sin esperanza de socorro de ninguna clase. De un momento a otro aguardaba el ser presa de las fieras, víctima de los salvajes, o a morir de hambre. En una palabra, no tenía delante de mí más que la imagen de la muerte. Al aproximarse la noche, me subí a un árbol, por miedo de los animales salvajes, durmiendo apaciblemente, a pesar de haber llovido hasta el amanecer. 1 de octubre. Por la mañana quedé sumamente sorprendido cuando reconocí el buque, que arrastrado por el flujo había sido arrojado mucho más cerca de la orilla. Esto fue para mí un gran consuelo, porque viendo que no se había roto y que se conservaba derecho sobre su quilla, pensé que si calmaba el viento podría ir a visitarlo, encontrar de comer y tomar los objetos que podrían serme más útiles. Por otro lado, aquel espectáculo renovaba el dolor que me causó la pérdida de mis camaradas. Si nos hubiésemos quedado a bordo, me decía, hubiéramos podido salvar el buque, o a lo menos nuestra vida, y entonces construir con los restos de una lancha para transportarnos a cualquier otro lugar. Una parte de este día lo pasé en penosas reflexiones. Finalmente, viendo que el buque se había quedado casi en seco, me dirigí a él a nado. La lluvia continuó todo el día, pero el viento había calmado. Desde el 1 hasta el 24 de octubre. Todos estos días los empleé en hacer muchos viajes a la embarcación. Saqué de ella todo lo que pude llevar en las balsas, que dirigí hacia la playa con la ayuda de flujo. Durante todo este tiempo llovió muchísimo. Parecía que estábamos en la estación de las lluvias. 24 de octubre. Mi balsa volcó con su cargamento, pero como aquel paraje era muy poco profundo, y la carga se componía la mayor parte de objetos pesados, los recobré casi todos ellos después del reflujo. 25 de octubre. La lluvia continuó todo el día y noche, acompañada de ráfagas de viento, que siendo cada vez más violentas, hicieron el buque pedazos. Apenas divisé algunos restos durante el reflujo. Me ocupé en este día en tratar de preservar mis efectos y buscar para ellos un abrigo, por temor de que con el agua no se echasen a perder. 26 de octubre. Estuve paseándome casi todo el día, buscando un lugar a propósito para albergarme. Por otra parte, me era preciso ponerme en seguridad contra los ataques nocturnos de los salvajes o de las fieras. A la noche me establecí ya en un lugar conveniente, al pie de un peñasco, y tracé un medio círculo para marcar los límites de mi morada, que resolví fortificar poniendo 2 estacadas entrelazadas de cables y reforzadas por la parte de afuera por un declive formado de césped. Desde el día 26 hasta el 30 de octubre. Trabajé con ardor en transportar los efectos a mi nueva habitación, aunque la lluvia no cesó de caer durante todo este tiempo. 31 de octubre.
Por la mañana salí con mi escopeta para ver si cazaba y descubría algo de nuevo. Maté una llama, cuyo pequeño hijo me siguió hasta mi morada, pero como no queria comer, me vi obligado a matarlo para hacerlo yo. 1 de noviembre. Construí mi tienda al pie del peñasco y la hice tan espaciosa como me fué posible, sosteniéndola por medio de estacas que clavé y de las cuales suspendí mi hamaca, en la cual dormí por primera vez. 2 de noviembre. Coloqué cerca de mí todas las cajas, tablas y pedazos de madera, e hice una especie de muralla dentro del medio círculo que habia trazado para fortaleza. 3 de noviembre. Salí con mi escopeta y maté 2 aves, parecidas a los ánades, que me gustaron mucho. Al mediodía empecé a trabajar para hacer una mesa. 4 de noviembre. Este día principié a regularizar mis horas de trabajo, de salidas, de reposo y de recreo. Todas las mañanas, cuando no llovía, invertia en la caza 2 ó 3 horas. Enseguida me ponia a trabajar hasta cerca de las 11, después de lo cual comia lo que Dios se habia servido enviarme. Al mediodía me echaba a dormir la siesta hasta las 2, porque entonces hacia un calor estremado. En fin, por la tarde volvia al trabajo. Este día y los siguientes los dediqué en construir la mesa, porque yo no era mas que un simple obrero, aunque después el tiempo y la necesidad me hayan vuelto un excelente artesano, como le hubiera sucedido a todo el que se hubiese encontrado en mi lugar. 5 de noviembre. Salí con mi escopeta y mi perro y maté un gato montés. La piel era muy fina, pero su carne nada valía. Siempre quitaba la piel a los animales que cazaba, la cual conservaba. Recorriendo la costa vi muchas aves acuáticas desconocidas para mí, pero quedé sorprendido y casi asustado al divisar 2 ó 3 focas. Nota a pie de página del traductor español. Foca, especie de monstruo marino. Mientras que me paré a mirarlas ignorando a qué especie de animales pertenecían, se arrojaron al mar y no tardaron en desaparecer. 6 de noviembre. Después del paseo de la mañana me puse a trabajar en mi mesa y la concluí, pero no a mi satisfacción. Sin embargo, bien pronto tuve habilidad para mejorarla. Desde el 7 hasta el 12 de noviembre. El tiempo empezó a serenarse. Durante los días 7, 8, 9 y 10 y una parte del 12, porque el 11 era domingo según mi calendario, me puse a construir una silla y llegué con mucho trabajo a darle una forma regular, a pesar de que no me gustaba del todo, porque la habia roto y empezado de nuevo varias veces. Nota: poco tiempo después descuidé la observancia del domingo, por lo que, habiendo omitido hacer la raya que lo señalaba, olvidé el orden de los días. 15 de noviembre. Cayó una lluvia tan abundante que me reanimó mucho e hizo un gran bien a la tierra, pero los truenos y relámpagos que la acompañaban me hicieron temer por mi pólvora. Luego que pasó la tempestad, traté de dividir mi provisión de pólvora en tantos paquetes cuantos necesitase para ponerla en seguridad. 14, 15 y 16 de noviembre. Empleé estos 3 días en hacer pequeñas cajas cuadradas, las cuales contenían 1 ó 2 libras de pólvora todo lo más, y las coloqué en distintos parajes, alejándolas lo más posible las unas de las otras. Maté un gran pájaro, cuya carne era muy buena, pero cuyo nombre ignoraba. 17 de noviembre. Empecé a cavar el peñasco que estaba detrás de mi tienda para agrandarla más. No me faltaban más que 3 cosas esenciales, a saber, una piocha, una pala y un carretón o una canasta. Me vi obligado a suspender el trabajo y me puse a reflexionar sobre los medios de salvar este inconveniente. Reemplacé fácilmente la piocha por medio de las palancas de hierro, que eran muy parecidas a aquella, aunque un poco pesadas. Pero con respecto a la pala, necesitaba de ella tanto
que no podria hacer nada y no sabia cómo sustituirla. 18 de noviembre. Este dia, registrando el bosque, encontré una especie de árbol que, si no era el que en el Brasil se llama palo de hierro a causa de su estremada dureza, á lo menos se le parecia mucho. A fuerza de trabajo y estropeando mi hacha, llegué a cortar un tronco de aquel árbol y lo arrastré hasta mi albergue despues de muchos esfuerzos, porque era muy pesado. La dureza excesiva de la madera, unido a la manera con que me veia obligado a trabajarla, me hizo emplear mucho tiempo en partirla. En fin, poco a poco le fui dando la forma de una pala. Se terminaba exactamente como las que se usan en Inglaterra, pero la parte llana, no estando guarnecida de hierro, es claro que debia ser de poca duracion. Sin embargo, por de pronto, me servia para el uso al cual la destinaba. No creo que jamás se hayan empleado tales medios ni tanto trabajo para construir una pala. Aun me faltaba una canasta ó un carreton. De ninguna manera podia hacer una canasta no teniendo mimbre ú otra cosa que se le pareciese, ignorando si habia en la isla. En cuanto al carreton, me parecia que á excepcion de la rueda lo haria fácilmente, pero la rueda no sabia cómo hacerla, y por otra parte carecia de medios para forjar el eje que debia pasar por medio. Tuve que renunciar á ello, y para transportar la tierra que sacaba de la cueva, hice una especie de artesa ó cuezo, como los que usan los albañiles para amasar el yeso. La hechura de este último instrumento no me costó tanto trabajo como la de la pala. Sin embargo, tardé 3 ó 4 dias en construir los dos útiles, contando el tiempo empleado en el ensayo del carreton. Entretanto, debo decir que rara vez dejaba de dar mi paseo de mañana con la escopeta a la espalda, valiéndome casi siempre algunas provisiones para mi alimento. 23 de noviembre. Habiendo interrumpido mi trabajo principal para la fabricacion de aquellos útiles, lo volvi a seguir luego que los concluí. Todos los dias trabajaba tanto como mis fuerzas lo permitian, y en 18 dias alargué y ensanché mi bodega de tal modo que al cabo de ellos pude encerrar mis efectos cómodamente. Nota: empleé todo este tiempo hasta el 10 de diciembre en hacer de mi gruta ó caverna un lugar bastante espacioso que me servia de depósito ó almacen, de cocina, de comedor y de bodega. Por lo demas habitaba en mi tienda, excepto los dias lluviosos, en que dicho sitio era incómodo, obligándome esta circunstancia a colocar sobre todo el espacio que encerraba la empalizada largas pértigas. Nota a pie de página del traductor español: pértiga, lo mismo que vara, a manera de cabriales, apoyadas contra la roca y cubiertas de juncos y anchas hojas, que le daba el aspecto de una cabaña. 10 de diciembre. Creyendo concluida ya mi bodega, sobrevino, sin duda porque le habia dado mucha anchura, un hundimiento por un estremo y por los costados, que me sobrecogió de espanto. Razones habia para ello, porque si en aquel momento me hubiese encontrado en la caverna, hubiera sido enterrado sin remedio. Mucho trabajo me costó reparar aquel desastre. Fué necesario sacar la tierra que habia caido y en seguida apuntalar la cueva para prevenir otro hundimiento. 11 de diciembre. En consecuencia de lo resuelto, coloqué 2 puntales sosteniendo el remate, añadiendo 2 tablas cruzadas sobre cada uno. Esta obra se concluyó al dia siguiente, pero sin embargo continué cerca de una semana añadiendo mas puntales parecidos á los primeros, que consolidaron perfectamente mi cueva, formando los mencionados puntales una hilera de pilares que me sirvieron para dividir mi casa en varias estancias. 17 de diciembre. Desde este dia al 20 me ocupé en colocar tablillas y clavos en los pilares para colgar los utensilios que fuese necesario que estuviesen colocados así. Entonces fué cuando empezó a restablecerse el orden en mi morada. 20 de diciembre. Transporté mis muebles a la caverna,
me puse a adornar mi casa y a hacer con 2 pedazos de tabla una especie de mesa de cocina para preparar mi comida. Empezaron a faltarme tablas, sin embargo, aún construí otra mesa. 24 de diciembre. Llovió todo el día y toda la noche, por cuyo motivo no salí de mi morada. 25 de diciembre. Continuó la lluvia todo el día. 26 de diciembre. Este día no llovió. La tierra desde entonces se refrescó y su aspecto era muy agradable. 27 de diciembre. Maté una llama y estropeé a otra, que al fin cogí. Me la llevé a mi habitación, a la cual desde el momento que llegué la entablillé y vendé la pata que tenía rota. Nota: la cuidé tanto que llegó a curarse tan perfectamente que no se distinguía la pata rota de la que no lo estaba, pudiendo el animal andar y correr lo mismo que antes. Después de haber andado largo tiempo, se domesticó y se paseaba sobre el césped delante de la puerta de mi cercado, sin pensar en escaparse. Esto hizo nacer en mí la primera idea de criar animales y domesticarlos, a fin de tener con qué alimentarme cuando hubiere consumido las municiones. 28, 29, 30 y 31 de diciembre. Grandes calores y ningún viento. Apenas podía salir al anochecer para ir a buscar algo que comer. Empleaba el tiempo en ordenarlo todo en lo interior de mi habitación. 1 de enero de 1660. Seguía haciendo un excesivo calor. Salí por la mañana y por la tarde con mi escopeta, descansando en medio del día. Por la tarde me arrojé hasta los valles centrales de la isla, en donde divisé una multitud de cabras, pero muy salvajes, siendo por lo tanto muy difícil el acercarse a ellas. Traté de volver con mi perro, a fin de que las echase hacia el lado donde yo estaba. Al día siguiente, en efecto, hice la prueba. Me engañé en mis esperanzas. En lugar de huir delante del perro, las cabras le hicieron frente, presentándole los cuernos. Él comprendió el peligro y no quiso acercarse más. 3 de enero. Empecé mis trincheras, o más bien mis murallas, por miedo de ser atacado, y resolví construirlas espesas y sólidas. Nota: habiendo descrito ya mi fortificación, no repetiré lo que tengo dicho con respecto a ella en mi diario. Sólo diré que necesité desde el 3 de enero hasta el 14 de abril para perfeccionar aquella obra, que tenía unas 25 varas de extensión. El recinto formaba un semicírculo desde un lado de roca a otro, con cerca de 12 varas de radio. La puerta de la gruta estaba en el centro dentro de la trinchera. Durante todo este intervalo trabajé con ahínco, a pesar de que la lluvia me contrariase, no solo días enteros, sino también algunas semanas. Me sostenía la idea que, terminada la obra, estaría resguardado perfectamente del agua. Es increíble pensar el trabajo que me costó el transportar las estacas desde el bosque a la cueva y clavarlas en la tierra, trabajo tanto más penoso cuanto que yo lo hacía mayor de lo que era necesario. Una vez concluida la muralla y su exterior revestido del césped que la ocultaba, me persuadí de que si desembarcase en la isla alguna gente, no descubrirían que hubiese en aquel paraje ninguna habitación. Esta precaución fue un pensamiento excelente, como se verá bien pronto. Todos los días, cuando la lluvia no me lo impedía, iba a cazar a la selva, en donde hacía con frecuencia importantes descubrimientos. Encontré una especie de palomas silvestres que no anidaban en los árboles como las torcaces, sino en los huecos de las peñas como las domésticas. Cogí algunos pichoncitos para domesticarlos, lo cual conseguí, pero luego que crecían echaban a volar, y no volvían más, quizás porque no les daba de comer, pues no tenía que darles. Sin embargo, descubría muchos nidos, de los cuales tomaba los pequeños, que eran un bocado exquisito y delicado. A medida que iba arreglándome, percibía que me faltaban una multitud de cosas, cuya construcción me parecía imposible de llevar a cabo,
como por ejemplo el no poder hacer un tonel y ponerle aros. Aunque tuviese 1 ó 2 barriles, nunca pude construir ninguno igual por más esfuerzos y tiempo que empleé. No podia poner los suelos, ni unir las duelas con bastante perfeccion para que el agua no se saliese, en vista de lo cual abandoné este proyecto. Otra cosa muy esencial me faltaba. Esta era la luz, privacion cruel para mí, porque me veia precisado a acostarme irremisiblemente al anochecer. Entonces recordé aquel gran pedazo de cera que poseia cuando escapé de la esclavitud en África. El solo medio de suplir a esta necesidad fué el conservar toda la grasa de las cabras ó llamas que cazaba. Luego hice un platito de tierra arcillosa y lo puse a secar al sol. Finalmente traté de arreglar una mecha de hilo de acarrete ó filástica, con todo lo cual obtuve una especie de lamparilla. Es cierto que esta luz era mucho más sombría y vacilante que la de una vela. En medio de aquellos trabajos encontré un dia, registrando mi equipaje, un saco, del cual he hablado ya, que habia estado lleno de grano destinado para volatería del buque, no en el último viaje, sino en uno anterior, desde Lisboa al Brasil. Lo poco que quedaba de aquel trigo estaba roído de los ratones. El saco no contenia casi nada mas que polvo y la cascarilla del grano. Habiendo necesitado este saco, si no me equivoco, para meter pólvora en el momento en el que, por la tempestad, la dividí en paquetes, lo sacudi al pié del peñasco, al lado de la estacada. Luego sobrevinieron las grandes lluvias de que ya he hecho mencion, no recordando haber echado nada en aquel paraje, cuando cerca de un mes despues vi que asomaban en la superficie de la tierra algunos tallos. Al principio los tomé por las plantas parásitas, pero mi admiracion llegó a su colmo cuando al cabo de algun tiempo percibi 10 ó 12 espigas de cebada, que no la aventajaba en nada la de la mejor calidad de Europa y aun de la misma Inglaterra. Es de todo punto imposible el que pueda manifestar mi sorpresa y confusion al ver aquello. Hasta entonces ninguna idea de religion se habia presentado a mi imaginacion. No habia visto mas que la obra del acaso en lo que me habia sobrevenido, y me limitaba a decir como muchos otros: esta es la voluntad de Dios, sin cuidarme de penetrar los misteriosos designios de la providencia en los sucesos de esta vida. Pero cuando vi crecer las espigas bajo un clima que no creia susceptible a la produccion de cereales, y sobre todo como no podia explicarme cómo habia sido arrojada allí la simiente, mi recogimiento fué mayor, empezando a creer que Dios habia hecho salir aquella cebada por milagro, sin que se hubiese sembrado, y especialmente para que pudiese subsistir en aquel lugar desierto. Este pensamiento me enterneció hasta el punto de derramar lágrimas. Estaba admirado de que tal prodigio se hubiese obrado en mi favor, tanto mas cuanto que tambien vi a lo largo del peñasco, a más de la cebada, algunos tallos de arroz, segun habia visto crecer en las costas de África. No pudiendo persuadirme que la providencia limitase sus dones a solo aquello, me puse a recorrer todas las cercanías, escudriñando todos los rincones, todas las rocas que me eran bien conocidas, para tratar de descubrir nuevos tallos, pero ninguno mas encontré. En fin, recordé despues el haber sacudido en aquel lugar el saco, y el prodigio comenzó a desvanecerse. Es preciso confesarlo, mi reconocimiento hacia la divina providencia desapareció tan pronto como hube descubierto la causa natural de aquel suceso extraordinario, a pesar de merecer tanta gratitud como si hubiese sido milagroso. En efecto, no era obra de la providencia el que 10 ó 12 granos se hubiesen librado de ser roidos por los ratones, que yo hubiese sacudido el saco en aquel sitio bajo el abrigo de una roca, que aquellos granos hubiesen germinado rápidamente, lo mismo que si estuviesen en cualquier otro lugar, y sobre todo
que en aquella estacion el sol no los hubiese quemado y destruido infaliblemente? Es casi ocioso decir que tuve cuidado de recoger aquel grano á su debido tiempo, que era á últimos de junio, y guardando mi pequeña cosecha, resolví sembrarla toda entera, con la esperanza de hacer algun dia una recoleccion suficiente para proveerme de pan para todo el año, habiéndose pasado 4 sin haberlo conseguido. El grano que sembré la primera vez se perdió casi todo, por haber verificado la siembra durante la estacion que no llovió, lo cual hizo que se malograse y perdiese una gran parte. Además de la cebada, había 20 ó 30 espigas de arroz. Las conservaba para el mismo uso, es decir, para hacer pan, o más bien otra clase de alimento, porque había encontrado el medio de cocerlo sin necesidad de horno. Con todo, más tarde construí uno. Trabajé con asiduidad por espacio de 3 meses y medio en construir mi fortificación, cerrándola el 14 de abril. Calculé que para introducirme en el recinto seria mejor una escalera de mano que no una puerta, a fin de que no se percibiese ninguna señal exterior de mi habitacion. 16 de abril. Concluí la escalera, por medio de la cual pasaba por encima de las estacadas, retirándola despues y colocándola enseguida en el interior. Mi albergue estaba de este modo completamente cerrado. Tenia bastante lugar en el interior, y nadie hubiera podido penetrar sin escalar la muralla. Al dia siguiente de la conclusion del muro, faltó poco para que todos mis trabajos fuesen destruidos, y aun yo mismo hubiese perecido. He aquí cómo. Trabajaba detrás de mi tienda, á la entrada mismo de la cueva, cuando un acontecimiento espantoso me aterrorizó. La bóveda de tierra que formaba el techo de la caverna se desplomó de repente. 2 de los pilares que habia colocados estallaron horriblemente. Quedé herido de estupor, no conociendo aun la verdadera causa de aquel suceso. Creí que toda la cueva se habia hundido. Por miedo de quedar sepultado entre los escombros, corri rápidamente á la escalera, y no considerándome seguro todavía, salté la muralla, por no ser aplastado por los pedazos de roca que veia suspendidos sobre mi cabeza. Apenas hube puesto el pié en tierra al otro lado de la estacada, cuando vi claramente que un horroroso terremoto conmovia la tierra. 3 veces y con 8 minutos de intervalo, el terreno sobre el cual estaba tembló bajo mis pies, y los sacudimientos fueron tan violentos que los edificios más sólidos no los hubieran resistido. Un gran pedazo de roca situado cerca del mar cayó con tanto estrépito que creí volverme sordo. El océano mismo, violentamente agitado, presentaba un aspecto más terrorífico casi que la tierra. Fué tal el espanto que me causó aquel terrible suceso que quedé como anonadado y casi moribundo. Las convulsiones subterráneas produjeron en mi estómago el efecto habitual del mareo en las personas que no están acostumbradas a navegar. Pero el ruido causado por la caida del peñasco me volvió de mi estupor. Saliendo entonces de mi estado letárgico y de insensibilidad, dirigi la vista alrededor de mí, y vi con horror que la montaña estaba muy próxima a desplomarse sobre mi tienda, amenazando sepultar a la vez todas mis riquezas. A tal aspecto de nuevo perdí el sentido, pero por fin, no habiendo seguido a los 3 sacudimientos ningun otro, empecé a recobrar el valor, sin atreverme sin embargo a saltar la empalizada de miedo de ser enterrado vivo. Me quedé inmóvil, sentado en el suelo, abatido y sin saber qué hacer. En todo el tiempo que duró el desastre, ninguna idea religiosa se me vino a la imaginacion. Solamente pronunciaba de vez en cuando esta fórmula común de invocacion: Señor, tened piedad de mí. Pero esta súplica cesó luego que acabó el peligro. Mientras que estaba aún echado en el suelo, el tiempo se puso tempestuoso y sombrio, como si se preparase para llover. Poco despues el viento se levantó y llegó a ser tan violento que en menos de media hora se formó una horrorosa tempestad. El mar, blanco de espuma,
cubrió bien pronto la playa. Los árboles fueron arrancados de raíz. En una palabra, era un terrible huracán. Duró cerca de 3 horas, al cabo de las cuales calmó y llovió con abundancia. Seguí aún sentado en el suelo tembloroso y afligido, cuando mi imaginación fue herida de una idea repentina. El viento y la lluvia, me dije, manifiestan que ya no volverá por ahora el temblor de tierra, pudiendo ya atreverme a ir a mi habitación. Un poco animado con esta reflexión, a la cual daba mayor peso la lluvia, salté la empalizada y me fui a sentar a la tienda. Pero arrojado por los torrentes de agua que amenazaban destruirla, me refugié en la caverna, temiendo también que se desplomase sobre mí. Esta especie de diluvio me obligó a hacer un canalito en medio de la fortificación, a fin de dar una corriente a las aguas que sin ella hubieran inundado mi retiro. Después de haber permanecido algunos instantes en la bodega, sin percibir nuevos sacudimientos, empecé a recobrar la tranquilidad, y como tenía gran cuidado de reponerme, me dirigí a tomar de mi reserva un poco de ron, el cual economizaba mucho, sabiendo que no podría reemplazarlo cuando se concluyese. Toda la noche y parte del día siguiente llovió de tal modo que fue imposible el poner el pie fuera de mi morada. Más calmado entonces, empecé a reflexionar qué partido tomaría. He aquí cuál fue mi decisión. Estando la isla sujeta a temblores de tierra, no debía establecer mi morada en una cueva. Convenía que pensase en construir una cabaña en un lugar descubierto y circuirla enseguida de una muralla parecida a la que tenía entonces. Estaba convencido que si continuaba en mi cueva, un día u otro llegaría a ser mi tumba. Con esta idea resolví alejar mi tienda, que encontrándose ahora debajo de un peñasco, no podía dejar de ser sepultada al primer temblor de tierra. Empleé los días 19 y 20 de abril en calcular a dónde trasladaría mi morada. El temor de ser enterrado vivo me impedía el dormir tranquilo. Por otro lado, no me atrevía a acostarme fuera de mi recinto y sin ninguna clase de defensa. Finalmente, cuando consideraba el orden que reinaba en mi cueva y cuán agradable y seguro era aquel retiro, retrocedia delante de la idea de mudar de habitación. Pensé también que necesitaba mucho tiempo para rehacerlo todo. Por lo demás, cualesquiera que fuesen los peligros, me veía precisado a quedarme en donde estaba hasta tanto que hubiese construido un albergue conveniente. Esta determinación calmó por un poco de tiempo mis inquietudes, pero resolví hacer a toda prisa una muralla circular con maderos y cables, como había hecho la primera vez, y armar mi tienda cuando aquella se concluyese, aguardando para mudarme que todo estuviese terminado y bien dispuesto. Era entonces el 21 de abril. 22 de abril. Desde por la mañana estuve reflexionando en los medios de poner mi proyecto en ejecución, pero me faltaban las herramientas. Tenía 3 hachas y una multitud de pequeñas hachuelas. Habíamos embarcado una gran provisión para comerciar con los indios, mas estos instrumentos, a fuerza de cortar madera dura y nudosa, tenían el filo mellado y embotado. Es verdad que poseía una piedra de afilar, pero no sabia cómo hacerla dar vueltas para poner corrientes mis útiles. Esto me hizo fijar la atencion tanto tiempo como a un hombre de estado una cuestion política y a un juez una sentencia de vida o muerte. Al fin imaginé un medio por el cual, atando al manubrio o manecilla una cuerdecita, pondria la piedra en movimiento con el pie, dejándome las 2 manos libres. Nota: yo no habia visto nada, o a lo menos nada igual, en Inglaterra, aunque este mecanismo, por lo que he notado despues, era muy comun. Como mi piedra era grande y pesada, me costó trabajar una semana entera para poderme poner en estado de manejarla y hacer uso de ella. 28 y 29 de abril. Invertí estos 2 días en afilar las herramientas. El mecanismo que había inventado funcionaba maravillosamente. 30 de abril.
Habiendo visto que mi galleta disminuía considerablemente, examiné el estado de dicha provisión y me reduje a comer una galleta por dia, lo que verdaderamente era muy duro para mí. 1 de mayo. Mirando a la playa, vi al tiempo del reflujo una cosa bastante grande que parecia un tonel. Habiéndome acercado, divisé un pequeño barril y algunos restos del buque que habian sido arrojados á la costa por el último huracán. Dirigiendo la vista hacia el casco de la malograda embarcacion, lo vi mucho mas cerca del agua que los dias anteriores. Examiné primero el barril. Contenia pólvora, pero estaba tan mojada que no formaba mas que una masa compacta y dura como una piedra. Lo conduje rodando bastante lejos de la orilla y despues me adelanté hacia la ribera tanto cuanto me lo permitió el mar para ver mejor el casco. Cuando estuve cerca, vi que habia cambiado completamente de posicion. El castillo de proa, enterrado antes en la arena, se hallaba entonces elevado mas de 6 pies. La popa, nota a pie de página. La popa, la trasera del buque. El castillo de popa es el sitio de honor. En esta parte están las habitaciones o cámaras de los oficiales y pasajeros. Que se habia dividido en varias partes y estaba separada del buque, poco despues de mi primera visita, estaba echada sobre el costado. La arena se habia acumulado a tan grande altura por aquel lado de popa que mientras duraba el reflujo se podia llegar a pié, adonde antes no se llegaba sino teniendo que nadar un cuarto de milla. Aquel cambio me sorprendió en un principio, mas luego reflexioné que debia haber sido causado por el terremoto. Con motivo de los sacudimientos, el buque se habia roto y desunido mas de lo que estaba, y todos los dias eran arrojados á la playa una multitud de efectos por el viento y las olas. Esto me hizo olvidar enteramente el proyecto de mudar de habitacion. Mi principal objeto aquel dia fué buscar un medio de introducirme en el casco del buque, pero conocí que era impracticable. El interior estaba lleno de arena hasta los bordes. Sin embargo, como la experiencia me habia enseñado a no desesperar de nada, traté de arrancar a pedazos lo que pudiese, sabiendo que cada objeto seria para mí de mucha utilidad. 3 de mayo. Serré un travesaño que servia, si no me engaño, para unir la ligazon de la popa, pues quité toda la arena que pude para descubrir la parte mas elevada, pero el flujo me obligó a suspender aquel trabajo. 4 de mayo. Fui a pescar. Disgustado de no haber cogido ningún pescado que me gustase, me preparaba para abandonar el puesto, cuando atrapé un pequeño delfin. Nota de la traduccion española. Delfin, cetáceo, pescado grande del mar. Habia hecho un gran sedal, pero carecia de anzuelos. Sin embargo, cogia tanto pescado mas del que podia consumir, lo ponia al sol y así seco lo comia. 5 de mayo. Trabajé en el casco, corté otro travesaño, saqué del puente 3 grandes tablas de abeto y las até juntas para que el flujo las llevase a la playa. 6 de mayo. Trabajé de nuevo en el casco, arranqué muchas hebillas y hierro viejo. Habiéndome estropeado mucho, volví muy fatigado a mi habitacion, tentado a renunciar a aquellas correrías. 7 de mayo. Volví al buque sin designio de trabajar. Encontré que el casco se habia ensanchado y hundido mas a consecuencia, sin duda, de haber arrancado los 2 travesaños. Muchas piezas parecia que iban a desunirse, y la cala estaba de tal modo abierta que se veia todo el interior. Estaba llena de arena y agua. 8 de mayo. Fui al buque y llevé una palanca de hierro con la intencion de desbaratar el puente, desembarazado ya de agua y arena. Quité 2 tablas que el flujo condujo, dejando allí la palanca para el dia siguiente. 9 de mayo. Me dirigi al barco y con la ayuda de la palanca practiqué una abertura en el costado del casco, descubriendo muchos toneles que removí sin poder desfondarlos o quitarles el suelo. Vi igualmente un gran rollo de plomo de Inglaterra. Llegué a levantarlo, pero era demasiado pesado para que pudiera sacarlo enteramente de allí. Desde el 10 hasta el 14 de mayo.
Visité todos estos días el buque y saqué muchas duelas, un gran número de tablas y unas 300 libras de hierro. 15 de mayo. Llevé 2 hachas pequeñas para ver si podia cortar un pedazo de plomo, aplicando á éste el filo de la una y pegándole con la otra. Pero como el rollo estaba a pié y medio bajo del agua, me fué imposible golpear bien sobre mi hacha para hacerla penetrar. 16 de mayo. Toda la noche hizo un viento muy grande y el casco me pareció que estaba mucho mas resentido. Mas me detuve tanto tiempo en el bosque en cazar palomas que el flujo me impidió ir. 17 de mayo. Habiendo divisado algunos restos que habian sido arrojados á tierra hasta la distancia de cerca de 2 millas, fui á ver lo que podia ser. Vi que era una pieza de la proa demasiado pesada para que pudiese transportarla. 24 de mayo. Todos los dias que precedieron á este trabajé en el buque y jugué tan perfectamente la palanca que al primer flujo vi flotar muchos toneles y 2 arcas de marinero. Desgraciadamente el viento venia de tierra, de modo que nada llegó este dia á ella, á no ser algunos pedazos de madera y un gran barril lleno de tocino del Brasil, enteramente averiado por el agua y la arena. Hasta el 15 de junio continué el mismo trabajo, reservándome el tiempo necesario para buscar mi alimento. Ocupábame este cuidado durante el flujo, á fin de estar pronto á partir en el momento de empezar el reflujo. De esta manera habia reunido duelas, tablones y hierro suficiente para construir una lancha si hubiese sabido hacerla. Aun habia sacado en muchos viajes y casi pedazo á pedazo cerca de 100 libras de plomo. 16 de junio. Bajé á la playa y encontré una grande tortuga, la primera que habia visto en la isla, pero es necesario atribuirlo mas bien á mi mala suerte que no á ser raras en aquella costa, pues luego vi que me hubiera bastado ir al otro lado de dicha costa para encontrarlas á cientos todos los dias. 17 de junio. Empleé todo el dia en cocer la tortuga, dentro de la cual encontré 60 huevos. Su carne me pareció la mas sabrosa y delicada que habia comido en mi vida, porque desde mi llegada á aquel horrible pais me habia visto reducido á la carne de cabra ó llama ó á la de ave silvestre. Capítulo 5.